Bendecidos sean todos ustedes. Hoy estamos aquí nuevamente para continuar con la cuenta del Homer. Bendito eres tú, nuestro Creador, que nos santificaste con tus preceptos y nos has ordenado la cuenta del Homer. Hoy estamos a 6 semanas y 6 días de la cuenta del Homer. Y el pensamiento a meditar en este día, contrariedad o contrario. Un momento para hacer pausas en tu vida y crecer y avanzar, o un momento en que puedas perderte del camino o tener tropiezos en la vida. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, en dónde se pierde o de en dónde se puede desviar uno del otro lado. Y vamos a ver Moisés, un hombre temeroso de la palabra, un hombre que tenía un temor reverente con nuestro Creador, un hombre humilde, un hombre perfecto, cabal, que se condujo con el Todopoderoso de una manera leal. Y vamos a ver en Éxodo 3:2, dice: entonces se le apareció el mensajero de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza, y vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Y Moisés pensó: me volveré para ver esta gran visión. ¿Por qué no se consume la zarza? Al ver Yahweh que él se volvía a mirar, Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Aquí vemos Moisés, un hombre se enfrentó a varias contrariedades en su vida, muchísimas contrariedades en su vida desde que nació, el Mar Rojo, la oposición de los israelitas, esas contrariedades, que no había agua, y podemos ver aquí la zarza, nuevamente se presenta esa contrariedad. ¿Cómo es posible que una zarza esté ardiendo y no se consuma, el fuego no se la acabe, o sea, sigue intacta? Podemos ver que las cosas contrarias tienen un aprendizaje. ¿Y qué resultó de esto? Que él volvió, hizo una pausa, dejar de perseguir a la corderita, volver al camino de la zarza ardiendo, y entonces el Todopoderoso habló con él. Cuando hay una contrariedad en tu vida, tienes que pausar tu vida. Tienes que pausar tu vida porque se pausó tu caminar. Al momento que tú haces esa pausa y te conectas con el Todopoderoso, entonces Él te dice que te habla por tu nombre y te dice cuáles son los propósitos de esa contrariedad que estás enfrentando. Y para poder entender esto, vamos a ver cuál es la definición de contrariedad: disgusto, conflicto, tropiezo que se presentan en la vida circunstancial. Ahora, ¿qué es contrario? Contrario es opuesto, contrario, totalmente diferente a lo que tú estás teniendo enfrente de ti. Ahora, vamos a ver cuando hay un contrario, un opuesto, ¿qué es lo que surge en ese contrario, en ese opuesto? Hay alguien que no, es alguien que no demuestra cariño, que no demuestra afectos positivos, por decirlo de alguna manera. Es una persona hostil, con odio, con rencor, con resentimiento, con enemistad, con rivalidad. Y en cambio, una persona que tiene una contrariedad en la vida no expresa sentimientos negativos, no expresa cosas negativas, no expresa, no desborda esas actitudes contrarias hacia el exterior, sino que hace una pausa en su vida, medita y aprende de esa pausa que se hizo en su vida por esa contrariedad. Así como Moisés hizo una pausa para poder entender el plan que el Todopoderoso tenía para él, y le reveló todo y le empezó a dar instrucciones acerca de que iba a liberar al pueblo de Israel. Así nosotros, que tú tengas el discernimiento, la habilidad, el entendimiento, la sabiduría de ver cuando es una contrariedad en tu vida o es un contrario. Cuando es una contrariedad en tu vida, que puedas hacer la pausa determinante para poder avanzar al camino correcto y continuar. Solamente un retraso en los planes, un retraso en el caminar de tu vida, pero no un tropiezo, no una detención total de los planes del Creador. Y cuando es algo contrario, por eso es oposición, opuesta, totalmente contrario. Si vas a la derecha, te vas a la izquierda; si vas al lado este, te vas al oeste; si vas al norte, te vas al sur. O sea, son opuestos totalmente. Cuando esta oposición se presenta, es un ardid del enemigo, una trampa del enemigo que nos lo presenta para desviarnos de los caminos del Todopoderoso. Me recuerda esas ranas que estaban en una tina con agua hirviendo, y que viene la rana y brinca, cae a esa tina de agua hirviendo, y cuando cae a esa tina de agua
hirviendo, brinca rápidamente y sale de esa tina y se libra de la muerte. Pasa el tiempo, se le olvidó la experiencia que había sufrido y viene otra vez y ve la tina y brinca. Al brincar, la agua estaba cálida, estaba en un agua a temperatura ambiente, muy sabrosa, muy rica, empezó a nadar. Ahí la ranilla empezó a nadar, pero llega un momento que esa agua va subiendo de temperatura y ella sigue nadando, no se da cuenta, está tan emocionada ahí. Y llega un momento que el agua está hirviendo y no se dio cuenta. ¿Cuál cree que fue el resultado? Se murió la rana. Y así nos pasa a nosotros. Cuando no sabemos discernir entre contrariedad y contrario, podemos perder el piso, podemos perder los planes del Creador, podemos desviarnos del camino y en lugar de haber sido una oportunidad para aprender, nos ubicamos en el lado opuesto, de lo contrario en lugar del camino de la contrariedad. ¿Y qué puede pasar? Que perdamos las bendiciones, perdamos la óptica que el Todopoderoso tiene para nosotros. De verdad, que el Todopoderoso nos ayude, nos socorre, nos ayude y nos levante con el poder de su fuerza para poder entender y discernir las circunstancias que se presentan en nuestra vida, las circunstancias que están delante de nosotros para que podamos entender y poder ir en el camino correcto. Recuerda, es una Y, una disyuntiva, contrariedad o contrario. Y es una Y que se va a presentar delante de nuestra vida en las circunstancias, en nuestro caminar diario y que va a ser una oportunidad para yo elegir. Yo elijo irme por el camino que me está mostrando una contrariedad, que es una pausa en mi vida, un detenimiento para que yo pueda madurar, para que yo pueda crecer y pueda tener una experiencia de aprendizaje. O me voy por el otro lado, donde es contrario, totalmente opuesto a los planes del Eterno, a los planos del Creador, y como por ende vemos que hay circunstancias distintas en cada una de ellas. Vimos que en lo contrario que hay, falta de afecto, odio, resentimiento, rencor, rencilla. Y por el lado de la contrariedad solamente es un disgusto, un malestar, un conflicto, un tropiezo, como cuando vas caminando y te caes en el camino y te vuelves a levantar. O sea, no pasó nada, seguimos nuestro caminar, o sea, una pausa. Entonces vemos que son circunstancias muy distintas para diferenciar entre contrariedad y contrario. Cuando hay contrariedad, ¿sabes qué hacemos? Nos levantamos y decimos, este es un aprendizaje más para nuestra vida, es un aprendizaje para salir más fortalecido. Pero cuando estamos en el camino de lo contrario, sale el odio, el rencor, el resentimiento, la frustración, las rencillas, tantas cosas que empiezan a surgir en estas dos líneas tan finitas. Es una línea tan finita que de repente podemos estar del otro lado y ni cuenta nos dimos. De verdad que en esta cuenta del Homer, tanto usted como yo tengamos la oportunidad de discernir las circunstancias que se enfrentan, que se presentan alrededor de nuestra vida, que podamos comprender, entender con el entendimiento, con la sabiduría del Eterno, que podamos entender hacia qué lado están inclinadas y que podamos nosotros seguir el camino correcto del Padre Eterno, cumplir los propósitos del Todopoderoso, caminar y avanzar, que esas pausas, esas contrariedades que se presentan sea solamente un tropiezo para seguir adelante, una pausa para seguir adelante, porque entonces solamente tendremos un retraso en tiempo, un retraso en minutos, en días, en semanas, qué sé yo, pero solamente un retraso. Pero cuando tú y yo nos desviamos por el lado contrario, por el lado de la oposición, por el lado totalmente opuesto, esa arma que el enemigo usa muy sutilmente para desviarnos, ¿qué pasa ahí? Que cuando él la usa para desviarnos ahí, perdemos el piso y nos perdemos del caminar. Esta rana, cuando se murió, fíjense, estaba tan acostumbrada ya al cambio de la temperatura, se fue subiendo de nivel que ni cuenta se dio y se perdió en el camino. Que tú y yo no nos perdamos en el camino, que tú y yo podamos avanzar completamente hacia esa meta final, hacia la meta que el Todopoderoso, y que cumplamos los planes del Todopoderoso punta a punta, punto a punto,
cabalmente como el Padre nos ha marcado y que no nos desviemos. De verdad, recuerda eso siempre en tu vida, contrariedad o contrario. Dame el discernimiento, Padre Todopoderoso, para guiarme en el camino correcto. Que el Todopoderoso te bendiga. Te mando un inmenso chalón y un fuerte abrazo de gozo.